Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ayer se conoció una terrible noticia para la paz mundial. Irán, este Estado teocrático islámico, desarrolló un ataque masivo con cohetes y drones contra el Estado de Israel. El argumento de Irán para desarrollar este ataque a masiva escala contra el Estado de Israel es el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, en el que murieron dos generales de la Guardia Islámica iraní que, según versiones de Israel, preparaban y organizaban la planificación de un sistema intrarregional de ataques al Estado hebreo. Bueno, lo cierto es que la gran pregunta que surge es, ¿estamos cerca de la posibilidad de que este ataque se convierta en un conflicto regional y a partir de ese hecho se desate la posibilidad de una tercera guerra mundial? Las preguntas van y vienen y no parecen descabelladas, porque lo que acaba de hacer Irán es escalar el conflicto a niveles no imaginados. Y bueno, aquí en el portal El Montonero, nosotros tenemos una posición clara con respecto a este tema. Nosotros defendemos las tradiciones occidentales, porque son las únicas en las cuales puede prosperar un Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la defensa de las minorías excluidas de cualquier proceso social y político. No hay otro tipo de sociedad en la que, o otro tipo de modelo institucional en la que se pueda resolver estos problemas. No hay alternativa al Estado de Derecho, a los sistemas republicanos. Y a nuestro entender, Israel representa el Estado de Derecho en el Medio Oriente. La visión occidental. La prueba de ello es que gran parte de la población palestina participa de la organización del Estado israelí. La tolerancia es posible, el diálogo es posible. Bueno, para reflexionar sobre este terrible momento para Israel y para la paz mundial, estamos ahora en una entrevista con Berit Nuncent, colaboradora permanente de este portal, de otros medios, periodista, analista política, quien en estos momentos, en estos precisos momentos, se encuentra en Jerusalén, en Israel, ya ha experimentado toda, todo este ataque de Irán contra Israel. Buenas noches por allá, Berit, y buenas tardes por aquí en Lima. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Andrés, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, bueno, primeramente, antes de preguntarte, cuéntanos, tú estabas por allá por alguna razón, pero cuéntanos en primer lugar tu experiencia. ¿Has estado en el momento en que se produjo este ataque masivo de Irán sobre Israel y en que se aplicaron los famosos sistemas de defensa del Estado de Israel? Cuéntanos esta situación en primer lugar para enterarnos en sitio. Sí, bueno, yo estoy acá en Israel desde el 2 de abril. Recordemos que el 1 de abril fue el ataque de Israel contra el consulado de Teherán en Siria y sinceramente tuve temor. Por primera vez pensé dos veces antes de venir para acá, porque esto implicaba la posibilidad de que Teherán, que no ha estado interviniendo directamente, sino interviene por medio de sus proxies y lo ha hecho a lo largo de toda la guerra. Hemos tenido a Hezbollah desde Siria, desde el Líbano, hemos tenido a los hutíes de Yemen, que están a 2000 kilómetros de distancia de la punta sur de Israel, que han estado atacando constantemente. En el último mes comenzó a intervenir Irak, la Guardia Islámica de Irak, con ataques que llegaron a hacerle daño a la zona de Eilat e incluso como estos drones que utilizaron para atacar volaban muy bajo, no podían ser interceptados por el sistema de la cúpula y llegaron a caer hasta en un aeropuerto. Si tú estás en Eilat, al costado hay un aeropuerto en Jordania.
Entonces, en lugar de caer en el aeropuerto de Jordania, de Israel, cayó en el aeropuerto de Jordania. Entonces, para hacer eso tienen que volar sobre territorio de Jordania y llegar hasta territorio de Israel. Entonces, la verdad es que estaba un poco escalando este conflicto y tenía un poco de temor normalmente. Pero hasta el día de ayer yo he tenido muchas reuniones, he tenido reuniones con víctimas de los ataques del 7 de octubre, familiares de los rehenes, algunos sobrevivientes, jóvenes sobrevivientes del Festival Nova, pero también he estado en Cisjordania hablando con personas en Cisjordania para entender el punto de vista de los palestinos con respecto a este conflicto, al que de alguna manera no le vemos, no se ve solución, y la sensación de la gente, tú vas a ver las ciudades como que prácticamente no pasará nada, pero la sensación, la tensión, el miedo, la desconfianza, los sentimientos de la población son sumamente fuertes. Berit, permíteme preguntarte algo sobre los sucesos de hace algunas horas. Tengo entendido que han lanzado centenares de drones, centenares de misiles muy lentos, eh, lo cual ha permitido el funcionamiento de estas cúpulas de hierro, de estos sistemas defensivos. Y Exacto. solamente un pequeño porcentaje ha caído y no ha producido causas civiles. Explícanos esto, por favor. Creo que hay más de dos Sí, o tres sistemas de defensa. es importante saber que el Iron Dome no es un dome, no es un domo. El Iron Dome son imagínense un sistema de cartuchos con 20 misiles cada uno que están ubicados en diferentes lugares de Israel de alguna manera estratégica esa información, la cantidad de cartuchos, como les llamo yo para que se entienda, y la ubicación es información reservada, de tal manera que en el momento en que se aproxima un misil, estos tienen un sistema que se llama el sistema de detección de David, así le llaman. Entonces, estos sensores se dan cuenta que hay un misil a la vista y se disparan estos. A su vez son misiles, entonces es un misil que choca contra un misil. En la zona de Eilat, por primera vez, se probó el Arrow, porque no está el Iron Dome, el Arrow Dome se probó por primera vez en Eilat al comienzo de esta lamentable guerra y funcionaron. ¿Por qué? Lo bueno es que no se sabía, porque una cosa son los misiles balísticos, que son unos misiles que tienen menos potencia, pero los misiles cruceros son misiles sumamente con características mucho más desarrollados. Entonces ya se había probado el sistema Arrow en el sur. En esta oportunidad ellos han probado un nuevo sistema. Esta guerra está sirviendo de entrenamiento para probar nuevos sistemas de defensa y Un tercer sistema acaban de probar, esa es la noticia. tienes el Iron Dome, tienes el Arrow y tienes el Arrow 2 se llama, y el Arrow 3 que es el que se ha probado el día de ayer. Se lanzaron 30 misiles crucero y los 30 misiles fueron derribados, que es lo más Interceptados, difícil. interceptados. No, Ajá. se derriban. O sea, Ujú. chocan en el aire, no se interceptan, chocan y los dos misiles estallan. O sea, Ujú. esa es la mecánica. Entonces, por eso es que hay que ir a los refugios, porque imagínate, son misiles que tienen 2 metros de largo, algunos pueden tener mayor tamaño, y todas las esquirlas que producen son peligrosas para la población. Entonces, es por eso que hay que ir a los refugios, que están blindados. Y en términos, o sea, un porcentaje muy pequeño de misiles, de cohetería, ha caído dentro del territorio de Israel. Sí, No el hay, noventa y no se, nueve cono- por no ciento. se, no se conocen de víctimas, o hay Han víctimas. habido, ha habido víctimas, una niña, no víctimas fatales. Han habido algunos heridos por estas mismas esquirlas de las que estamos hablando.
pero no han habido víctimas fatales. Incluso ha habido una niña de 7 años que ha sido víctima, ¿no? Pero, o sea, lo que es impresionante son los sistemas de defensa que se utilizan en Israel. Ayer, digamos que los locales ya están muy, muy nerviosos luego de más de 180 días de guerra. La gente en estas circunstancias se pone sumamente nerviosa. Yo no me sentía nerviosa porque el refugio que tenemos, que tienen en la residencia de la Embajada del Perú es un súper refugio. Incluso la embajada al comienzo de la guerra se trasladó a la residencia. Berit, o sea, el porcentaje de puentes que han caído en el territorio de Israel es mínimo, ¿no? Menos del 10%. El porcentaje es del 1%. De Imagínate. 120 misiles balísticos, solo han caído 2 o 3. O sea, ha sido un éxito Impresionante. total. Y los 170 drones adicionales, que yo la verdad es que le tenía más temor a los drones, porque los drones tienen la capacidad de volar a poca altura. Por la distancia, son más de 1.100 kilómetros desde Irán hasta Israel. Entonces, no han ido a baja altura, pero son 170 drones que han sido derribados. Ahora bien, ya, digamos, descrito el resultado de esta agresión iraní, ¿no? Tenemos entendido que Israel ha mejorado su posición en el mundo, ¿no? Ha habido una mayor solidaridad, mayor declaraciones explícitas a favor de Israel, que venía siendo arrinconado por el tema de Gaza, por esta estrategia de ubicación de Hamas en Gaza. Pero, ¿qué se prevé en Israel? ¿Qué dicen los rumores, los medios de comunicación? ¿Israel está preparando una respuesta en gran escala, mayor escala, o se piensa encapsular el conflicto en estos hechos y evitar que se expandan las cosas? Según las declaraciones que he podido leer, la posición de Israel es no contraatacar, ¿no? Ya se sabe que ayer hemos estado en un peligro inminente. Por ejemplo, Rusia ya se manifestó a favor y en apoyo a Irán. Y veamos que de alguna manera acá hay dos bloques, y vemos Berit, la guerra Rusia se ha manifestado explícitamente a favor de... explícitamente a favor de Irán. Recordemos un momento que cuando estalla esta guerra y no más de 10 días después de que estalló la guerra contra Hamas, hubo una reunión entre Irán y Hamas en Rusia. Entonces, o sea, hay una relación muy, muy estrecha. En los servicios de inteligencia se habla, de alguna manera le llaman el eje del mal. El eje del mal, ¿a qué se refieren? A países como China, Rusia e Irán, ¿no? Que tú dirás, ¿qué tienen en común? Lo único que tienen en común es que estos tres países, uno como potencia nuclear de alguna manera, que es lo que intenta hacer Irán, Rusia, que ya lo conocemos, y China, luchan contra los Estados Unidos. Entonces, Es una coalición antioccidental. Esa es la definición. occidental, pero yo lo simplifico. En el mundo hay dos sistemas de gobierno. Ya no hablemos de izquierdas, derechas, no, no, no. Aquí hay dos sistemas de gobierno, el demócrata y el autoritario, no hay más. Entonces, esos dos bloques, de alguna manera, en este conflicto, el reciente que hemos tenido ayer, se han definido. Entonces, en Europa, ya la Unión Europea se pronunció, o sea, en contra del ataque de Irán, claramente. ¿Quién es el único que no ha avalado y ha tenido hasta, eh, digamos, algunas opiniones no muy apropiadas para el momento? Ha sido España. Es el único país que se ha Pero manifestado. tampoco se ha pronunciado a favor de Irán. O sea, digamos, ha tenido En declaraciones. Cayo otorga, porque Bueno, se sabe que, por ejemplo, o sea, todo el bloque, si nos vamos a Sudamérica o a Latinoamérica, vamos a encontrar que
Rusia, perdón, estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos estos países que tienden al autoritarismo. Entonces, de alguna manera, hoy, aquellos que dicen esto se debió evitar, ¿no? Y no se pronuncian claramente, son aquellos países que tienen una tendencia autoritaria. Y los demócratas se han pronunciado claramente en Bueno, contra de eso. Y perdón que te interrumpa un ratito, pero lo más importante de lo que ha pasado ayer es que el mundo se ha dado cuenta de lo peligrosa que es esta guerra proxy, donde Irán utilizaba a sus proxies, usaba a Hezbollah, estaba utilizando a Hamas, estaba utilizando a los hutíes. Luego ingresó esta Guardia Islámica de Irak y eso seguía creciendo. Entonces la gente seguía concentrada en la guerra contra Hamas en Gaza, que es una guerra que difícilmente la va a ganar, porque Hamas está escondido en túneles y en la superficie están los los civiles. civiles. Entonces los civiles siempre tienen la peor parte y es lamentable lo que ha pasado, o sea, definitivamente, pero quien debería estar protegiendo a esos civiles, que es el gobierno de Hamas, porque Hamas controla la franja de Gaza, están metidos bajo túneles. Entonces es increíble estar bajo ataque en el peligro que ha estado Israel y el peligro posterior para el mundo entero y ver cómo tienen sistemas de seguridad para proteger a la población, comenzando por la obligatoriedad de tener refugios. Y no solo en casa, sino tú caminas por las calles y la gente sabe y están señalizados dónde están los refugios más cercanos. Entonces, Bueno, muy, esa es la muy, diferencia de la democracia, ¿no? muy interesante, muy alentador. Y efectivamente, los países occidentales en esta ocasión han cerrado filas detrás de Israel. La prueba de ello es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha llamado en consulta a los embajadores de Alemania, del Reino Unido y de Francia en Teherán. Es decir, está haciendo una especie de queja diplomática abierta por la manera tan explícita como se ha respaldado a Israel. Ahora, Incluso hoy día hubo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Israel presentó una carta, ¿no?, de protesta e Irán apeló a uno de los artículos para a decir la que legítima defensa, sí, efectivamente. así es, pero Ahora, ha sido totalmente desproporcionado, que si no tuviera sistemas de seguridad, esto hubiera sido gravísimo. efectivamente, esto además puede haber sido una especie de ensayo de esta coalición antioccidental para ver la capacidad de defensa de Israel, ¿no? Es decir, porque una de las ventajas que tiene Israel en esta especie de guerra regional que se va organizando es que no pelea en su propio territorio, excepto este ataque terrorista que causó más de 1.000 muertos en la población civil israelí, este ataque Hamas que desencadenó la respuesta en la franja de Gaza, este ataque Sí. brutal en que se asesinaban a mujeres embarazadas, a niños en Acá, los acá he vientres. tenido, acá he tenido la oportunidad de ver videos, pero sobre todo estuve en un sitio que lo digo, me impresionó muchísimo. Es como una especie de cementerio de autos. Hay unos 2.000 automóviles, de los cuales unos 1.000 o más están quemados. Dentro de de los autos incendiados vas a encontrar ambulancias, carros de policía, que son los vehículos que estaban en el Festival Nova. Eran 3.500 jóvenes, de los cuales fueron asesinados brutalmente 400, además de los heridos. Pero lo que más impresiona es que a pesar de que están quemados la mayoría de los autos, es posible ver las ráfagas en cada auto de metralladoras, no sé qué tipo de armas, y tuve la oportunidad de conversar con una sobreviviente y me contaba que ella pudo salir, digamos, han sido tres oleadas. La primera oleada que llegó fueron fuerzas entrenadas de Hamas. La segunda oleada fue de un mando medio y al
en ese ataque que duró solo en el Festival de Nova más de 4 horas. La tercera oleada fue de población civil o vestidos de civil en cualquier caso, ¿no? Para hablar con propiedad, y se dedicaron básicamente a robar y quemar. Y Ese a fue, masacrar. Es un o sea, acto sí, a es un fulminar, delito de lesa humanidad, de fulminar. Entonces, ver eliminación. 2000 carros juntos, apilados uno sobre otro, o sea, es una cosa realmente impresionante que te muestra la magnitud de lo que No, pasó. debería ser conservado como un museo de una acción de lesa Bueno, te humanidad. cuento que algunos de Así estos como autos hay estos están en museos en Estados Auschwitz, Unidos. ¿no? En No, Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Es una algunos, cosa parecida. algunos de estos autos están yendo a Estados Unidos para que la gente pueda visualizar la gravedad de lo que ha pasado, porque el mundo entero se ha centrado, ha sido gravísimo lo que ha pasado en Gaza, porque en Gaza es imposible eliminar. No, eh, mira, Berit, déjame a mí en este momento decir mi opinión. Todo el mundo comparte el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. Probablemente muchas de las imágenes que conozcamos sean verdaderas de niños mutilados. Todo eso es verdad, probablemente. Pero el derecho a sobrevivir de un Estado como Israel es un derecho inalienable. Entonces Israel, como sucedió con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no es cierto? Los bombardeos occidentales de los aliados en Alemania destrozaban las ciudades alemanas en busca de los nazis que habían destruido a la humanidad, habían cometido lesas de humanidad. Es algo parecido a lo que sucede en Gaza. Lloramos por nuestros hermanos palestinos, pero lo que hay que entender es que los principales responsables de esta tragedia son la gente Hamas. Claro, pero lo que yo trato de mostrar es un poco la desproporción y la diferencia entre un país. La gente acá no todos quieren a Netanyahu, y te voy a contar sobre unas manifestaciones de protesta que estuve ayer, justamente. Estuve todos los días sábados, terminando el Shabbat, hay 3 manifestaciones de protesta, 3 en paralelo, y son multitudinarias. La primera manifestación de protesta es para, de alguna manera, aliviar a los familiares y lograr sensibilizar al gobierno y sensibilizar a las víctimas, a las familias que también son víctimas. Entonces se hacen una serie de manifestaciones, se junta la gente con banderas, se hacen una serie de cosas, cantan. La segunda manifestación es muy interesante, Víctor, porque van con carteles y dicen: democracia no es ocupación. Ujú. De alguna manera es un llamado de atención, porque tienes que entender que, tratando de buscar la lógica, no de Hamas, sino del malestar de la población, que es lo que nos tiene que interesar. Sabemos que Hamas es un grupo terrorista, pero el malestar de la población palestina tiene un fundamento. Y ese fundamento es que por mucho tiempo han estado ocupados. El Tratado de Oslo no solucionó el problema, y ellos hasta el día de hoy son un estado ocupado. Y además hay nuevos asentamientos y sienten que pierden su territorio. Eso no justifica el 7 de octubre, ojo, bien claramente, pero, o sea, hay que tratar de tener empatía y entenderlos. El Por otro tema supuesto, es por que habían supuesto. avanzado mucho en la opinión pública, y yo lamento, como especialista en comunicaciones, yo lamento que esto haya desencadenado discursos de odio tan dramáticos que han tenido acciones en la población. Pero lo que está pasando ahora es que todo el interés del mundo se aparta de Hamas, igual como nos olvidamos por un momento de Ucrania. La atención del mundo se está centrando en el conflicto entre Israel e Irán. Ujú. Entonces, esto va en detrimento del objetivo que estaba buscando el pueblo palestino, digamos, ¿no? Ahora, Entonces, digamos, esto es realmente lamentable porque todo parece empantanado, ¿no? No parece haber salida inmediata en el corto plazo. Y
el sufrimiento del pueblo palestino es real, también el sufrimiento del pueblo israelí es real. Por supuesto, lo estoy mirando, Y, sí. y yo me imagino, claro, con diferentes grados. En el caso de la Franja de Gaza, falta agua, hay, hay miseria, hay muertes, ¿no? Este, pero no se nota una salida a esta situación. Eh, una de las cosas, digamos, que nos da cierto optimismo es que el propio Irán ha dicho que esto no va a escalar a más, ha hecho una declaración explícita, que da por cerrado, ¿no? Que da por cerrado luego este ataque. Y el Estado de Israel ha señalado que no hay proceso de retaliación en curso. Entonces, esto da cierta esperanza, pero no se avisora un eje de negociación para darle una salida a esta situación. ¿Cuál es tu impresión, considerando el humor del pueblo judío, del Yo pueblo? tuve una muy interesante conversación en Belén con un palestino, eh, obviamente, bueno, no obviamente, ¿no? Porque podría no serlo, pero es un cristiano, y hablamos durante casi una hora, y desde su punto de vista, la única salida es educación. Al pueblo palestino se le ha inculcado mucho odio y la única manera de revertir eso, porque ellos no quieren aceptar ninguna salida, es como ya se truncó el intercambio de rehenes, se truncó, es como que sienten que tienen la sartén por el mango y al tener a los rehenes y al estar bajo tierra y al ser los civiles que parecen no importarle, los que mueren, ellos sienten eso. Entonces, este palestino me decía que la única salida es educación y esa educación daría resultados en 20 años, lo cual es como angustiante, pero este es un conflicto que ya tiene pues 80 años para redondear y decir una cifra redonda, ¿no? Si estuviéramos en una guerra al estilo de la Segunda Guerra Mundial, a Hamas le tocaría rendirse, Efectivamente. tocaría rendirse, Como lo pero hizo el ejército nazi, el ejército alemán, efectivamente. exacto. Bueno, Pero esa alternativa no se da. Ellos están esperanzados en el apoyo de Irán, pero las en cosas la regionalización del conflicto. sí, Ya, porque hoy día los conflictos y las guerras son en bloque. Entonces, es clarísimo el bloque autoritario y el bloque democrático. El bloque democrático, los Estados Unidos a veces usan metodologías que no son democráticas. Hay que reconocerlo, pero digamos que es lo que hay, es lo mejor que tenemos por el momento y hoy día va a quedar mucho más claro después de este episodio quiénes son demócratas y quiénes no lo son, a pesar de que las sospechas son casi un hecho. de Entonces, acuerdo. finalmente, Teherán le ha hecho un daño a este bloque porque la actitud de la ONU y la actitud de la OEA, que también se ha manifestado, la actitud, las declaraciones de la Unión Europea, que son de alguna manera grandes organizaciones en el mundo, son claramente censurando lo que ha pasado el día de ayer, que afortunadamente no ha tenido mayores consecuencias. Acá en Jerusalén, cuando llegué me contaron que el Parlamento está en Jerusalén, uno de los misiles derribados estaba dirigido al Parlamento y por primera vez se ataca edificios que están muy cerca de Tierra Santa. Y De eso acuerdo. es gravísimo, gravísimo. No, devastador, es devastador. Pero en fin. Muchas gracias, Berit, por estas declaraciones, por este informe que nos has dado sobre la realidad del pueblo israelí. Bueno, cuídate, hay que cuidarse. Tenemos que seguir Hay que recibiendo cuidarse. tus colaboraciones y suertes en los proyectos, ¿no? Muchísimas gracias. Ya escribiremos un poco sobre la parte humana de la guerra, que es la que me interesa De explicar. acuerdo, de acuerdo, Berit, muy agradecido, ¿ya? Gracias, Víctor Andrés. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.